Lo que mi esposa dio a luz me acechará hasta el día de mi muerte. En el 8º mes de su embarazo, mi esposa sufrió de una complicación severa que requirió cirugía de emergencia. Cuando se despertó y le dije que la cirugía había sido exitosa, su reacción me asustó más de lo que cualquier otra cosa me había asustado en mi vida. No dijo nada, solo acercó sus manos lentamente a su vientre. Sus ojos se ampliaron por un momento, y luego comenzó a reír. Era una carcajada profunda y sosa, el tipo de risa que proviene de alguien que ha llorado por tanto tiempo, que ya no puede hacerlo más, así que solo se ríen a pesar y en burla de su dolor. Tuve que reprimir un escalofrío cuando le pregunté qué era lo que sucedía, pero ella me ignoró. En lugar de contestarme, solo empezó a gritar. Todo su cuerpo temblaba a medida que se revolvía y se lamentaba, arrancándose mechones de cabello y lanzándolos al suelo. Le continué preguntando qué era lo que sucedía, pero no me quería responder. Súbitamente, se detuvo. Comenzó a reírse de nuevo y levantó una mano a lo alto. Hizo una pausa por un momento, con nuestras miradas entrelazadas, y descargó su mano hasta abajo con toda su fuerza, enterrando sus uñas largas en su estómago. Pude agarrar sus muñecas y logré empujarlas a la fuerza a sus costados. Tuve que usar las ataduras a un lado de la cama, y una vez que lo hice, su cuerpo entero se entumeció de pronto, como si se encontrara demasiado débil para moverse. Me senté a un lado de su cama. Podía escuchar el temblor en mi voz mientras intentaba calmarla desesperadamente. Todo está bien, cariño. Solo fue una pequeña complicación. Pronto tendremos un hermoso bebé varón. Nuestro hijo. Entonces todo habrá valido la pena. Ella giró su cabeza hacia mí lentamente. Sus ojos se veían muertos, desprovistos de humanidad. Comenzó a susurrar, con su cabeza recostada sin energías en uno de sus hombros. Me incliné hacia ella para escuchar lo que estaba diciendo. Solo era una palabra, que repetía una y otra vez. Sácamelo. Se rehusó a hablarme en lo absoluto durante la próxima semana. A veces yacía ahí totalmente flácida e inmóvil, y otras veces gritaba y jalaba sus ataduras. Yo trataba de calmarla, diciéndole que esto era algo bueno, trayéndole ropa de bebé y sus comidas favoritas. Pero nada de lo que hacía surtía efecto. Al final, después de una semana, empezó a tener contracciones. Tan pronto como el bebé salió, fue claro que algo había salido horriblemente mal. La peste era insoportable. Un olor enfermizo y nauseabundamente dulce. Pero eso no era nada en comparación con el bebé mismo, si es que se le podía llamar así. Su cabeza era excesivamente grande, sus ojos estaban hundidos e inyectados en sangre, y su piel era negra y harapienta, desprendiéndose ante mi toque. Estuvo cerca, pero mi esposa sobrevivió el parto, a pesar de que mi hijo no. Al menos parece que ella se encuentra mejor ahora que el embarazo ha terminado. En mi caso, me siento peor. Continúo reviviendo todas las cosas horribles que han pasado. Me rompió el corazón cuando dio a luz a nuestro tercer bebé natimuerto. Fue aún peor cuando tuve que obligarla a que se tomara esas pastillas que me permitirían efectuar la cirugía para reintroducirlo en su vientre. Lo que ambos necesitamos ahora es tener algo que podamos desear con ansias. Creo que iré a decirle que estoy listo para intentarlo otra vez. Quizá eso la animará. Mi papá fue un oficial de seguridad en Chernóbil durante el colapso. No te daré un trasfondo extenso, porque no importa. Básicamente, mi papá obtuvo el trabajo en la planta nuclear de Chernóbil a través de un antiguo compañero de clases que trabajaba en algún tipo de puesto de nivel medio en el Partido Comunista. Mi papá no traía mucha suerte en ese entonces, Egor lo vio de casualidad en una taberna local. Empezaron a hablar, Egor usó su influencia para conseguirle el puesto. No importaba que no estuviera cualificado. La mitad de estos sujetos no lo están, le había dicho. De cualquier forma, mi papá comenzó a trabajar ahí en 1984 e hizo un muy buen trabajo. Cumplió con lo que se le pidió.
La mayoría era simplemente revisar los sensores y asegurarse de que las tuberías estuvieran selladas y todo eso. A finales de 1985 y a principios de 1986, había comenzado a notar que más representantes del Partido Comunista estaban llegando y saliendo de la planta. Usualmente, las visitas estaban limitadas a oficiales de cumplimiento y supervisores de materiales peligrosos cuando algún material radioactivo era movido de adentro hacia afuera. Pero estos no eran especialistas de la planta. Se veía como que eran miembros del Politburó. Me dijo que reconoció a unos cuantos por los discursos televisados, pero que no recordaba nombres. Solo sabía que eran de rangos altos. En la noche del colapso, papá estaba haciendo sus revisiones usuales de válvulas y sensores, cuando los miembros del Politburó, acompañados por soldados con fusiles Kalashnikovs, se desplegaron por el pasillo y hacia el área del reactor. Los soldados estaban vistiendo con trajes para radiación, mientras que los miembros del partido no. Mi padre los siguió por varias decenas de metros y subió a una plataforma elevada desde donde los podía ver a todos. Se amontonaron por las piscinas de enfriamiento. Mi papá hizo un esfuerzo para actuar como si estuviera observando las lecturas de presión frente a él, notando vagamente que se estaban elevando. Fue alrededor de este punto cuando las luces se cortaron. Aparentemente, esto no era inusual para la planta. Los sistemas eléctricos no recibían el mantenimiento necesario y a todos los electricistas en el personal se les había encargado trabajo más crítico. Incluso con las luces fuera de servicio, la radiación de Cherenkov lanzó su resplandor azul característico encima del grupo, iluminando a los políticos y a los soldados. El agua en la piscina comenzó a moverse. Ahora, mi papá no era un ingeniero nuclear. Aún así, sabía que fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en la piscina era anormal. Había estado en el área muchas veces, y en ningún momento el agua se había movido de la misma forma en la que lo hizo entonces. Se derramaba con turbiedad y parecía que estaba alcanzando su punto de ebullición efervescente. Echó un vistazo hacia los medidores frente a él y vio que la temperatura y la presión en el sistema de circuito eran drásticamente más altas de lo que deberían ser. Cuando había comenzado a correr por la plataforma hacia la estación de alarma más cercana, vio algo que lo hizo detenerse. Lo que me dijo no tuvo mucho sentido al comienzo. Tienes que imaginarte que alguien corriendo a toda marcha para jalar una alarma de emergencia en una planta nuclear no se va a detener por cualquier cosa. Pero él se detuvo. Y observó. Algo había flotado hasta la cima del agua hirviente. Flotaba, cabeza abajo, en la piscina. Los miembros del partido no reaccionaron, pero los soldados alzaron sus rifles ante la cosa, hasta que uno de los políticos les ladró una orden para que desistieran. Un minuto o dos más tarde, la cosa se arrastró afuera de la piscina y echó su peso encima de piernas gruesas para pararse frente a la multitud que se había aglomerado. Lo que mi papá dijo que recordaba más vívidamente acerca de la cosa, era su cabeza. Estaba torcida perpendicularmente hacia uno de sus hombros, y no tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Lo único que había era un agujero amplio. Ni siquiera era una boca, sino un agujero. Y dentro de él, el mismo resplandor azul de la piscina destellaba sobre los rostros de las personas que lo rodeaban. Alguien más en la planta debió de haber notado las anormalidades en la temperatura y la presión y había jalado la alarma, porque las sirenas comenzaron a dispararse y los generadores de diésel habían sido gatillados para forzar la máxima potencia del sistema de enfriamiento. Pero nada de eso le importó a mi papá. Dijo que la cosa se acercó a los soldados, uno por uno, y, sin que ellos opusieran ningún tipo de resistencia, presionaba el agujero en su rostro contra la parte superior de sus cabezas, y se empezaron a disolver. Primero se derritieron sus trajes, luego su piel se comenzó a ampollar y carbonizar. La cosa gigantesca empujaba sus fauces hasta que casi alcanzaba sus piernas, las cuales se caían al suelo en la forma de una pila de fuego llameante. Luego hizo lo mismo con los politburos reunidos.
con todos excepto uno. Ella permaneció de pie en medio de los escombros de piernas, caderas y entrepiernas humeantes, y miró fijamente a la atrocidad. Luego, le gritó. Es algo que mi papá dijo que se ha repetido a sí mismo cada día desde entonces. Derrama sal en la tierra. Mientras las palabras abandonaban su boca, el contador Geiger que mi papá era obligado a llevar consigo en todo momento, explotó a la vida en el mismo instante en el que la mujer se encendió en llamas. Mi papá pudo haber jurado que ella estaba sonriendo mientras era calcinada. Todo esto fue finalmente suficiente para que mi papá saliera corriendo de ahí. Él sabía que había estado expuesto a la radiación gravemente, pero encontró consuelo en el hecho de que los tics de su contador se ralentizaron rápidamente mientras abandonaba el área de la piscina. Justo antes de que saliera de la habitación, le dio un último vistazo a la cosa. Se había comenzado a derretir. Tan pronto como su cuerpo comenzó a colarse a través de las rejillas de metal, el agua debajo hizo erupción en la forma de una masa de vapor sobrecalentada. El resto del colapso aconteció más o menos de la misma forma en la que fue reportado al final. Mi papá fue capaz de salir antes de la explosión principal. Vivió con la culpa profunda de haber corrido a un lado de sus colegas, quienes aún no sabían que algo realmente catastrófico estaba a punto de suceder. Él creyó que su cáncer de tiroides era el castigo por su indiferencia hacia ellos durante el escape. La fotografía icónica de la pata de elefante radioactiva en el sótano de la planta de poder permaneció, enmarcada, en su vestidor por el resto de su vida. A medida que me contaba esta historia, me confesó que la mantuvo para recordarse a sí mismo las implicaciones de las palabras de aquella política antes de que fuera devorada por las llamas. Esa cosa hará que el área a su alrededor sea inhabitable por 100 años, suspiró. Y se está colando a través del suelo incluso hasta el día de hoy. Si toca aguas subterráneas, explotará como una bomba casera y hará que el desastre del 86 se vea como fuegos artificiales. Rusia, Europa, África del Norte. Todo será irradiado. Murió un par de días después de que compartió su experiencia conmigo. Simplemente no tengo idea de qué hacer con respecto a todo el asunto. Obviamente, es posible que lo haya inventado. Pero no sé por qué lo haría. No tiene nada que ganar ahora que está muerto. Quizá algunos de los otros sobrevivientes o sus hijos puedan corroborar partes de lo que me dijo. Quizá no. De cualquier forma, si es verdad, existen muchos más aspectos relativos al desastre de lo que se nos ha contado. Incluso ahora, mientras el desecho radiactivo se derrite en la Tierra, la historia de mi papá casi lo hace sonar como si el colapso de la planta solo fue un precursor de algo mucho peor. Algo planificado. No quiero que lo que me dijo sea verdad, pero derrama sal en la Tierra me aterra más de lo que puedo soportar. Desarrollé epilepsia luego de que mi mejor amigo murió. Crecí con Terrance, pasando días extensos con él descansando durante nuestras horas escolares en el río detrás de la casa de su padre, fumando cigarrillos en el granero mientras hablábamos acerca de las chicas ardientes en la escuela y planeando nuestra vida juntos después de la escuela secundaria. Más que la universidad, de hecho. La vida militar. Terrance provenía de una familia mucho más estable que la mía. Me había ayudado a atravesar momentos difíciles en mi infancia, momentos en los que mi padre me golpeaba cuando bebía en demasía las cervezas que mantenía en nuestro refrigerador mohoso. Yo siempre había tenido la capacidad de bloquear cosas como esa, y difícilmente recuerdo haber sido abusado físicamente, ni tampoco recuerdo a mi madre gritando que deseaba que nunca hubiera nacido, o las veces que mi tío Nate jugaba juegos conmigo en el granero que yo no quería jugar. Todo pareció haberse borrado. Pero dejaron secuelas psicológicas, y Terrance me ayudó a refregar esto lo mejor que pudo a lo largo de los años. No te preocupes, me decía. Te prometo que todo mejorará. Y yo le creía. Así que fuimos a la milicia juntos, Terrance y yo. Aprendí más en la milicia de lo que había aprendido en mi vida entera.
Aprendí cómo respetarme a mí mismo y a los demás, aprendí cómo dar direcciones, cómo transmitir mensajes codificados y descodificados, y cómo sobrevivir. Habíamos permanecido establecidos en el extranjero por mucho tiempo, más tiempo que la mayoría. Y un día, mientras estábamos conduciendo por el camino pigmentado de arena, y las llantas de nuestro vehículo levantaban polvo en el aire, algo pasó. Algo terrible. Una bomba casera. La totalidad del lado derecho de nuestro vehículo se encendió en llamas. La explosión lo volcó encima de sus llantas izquierdas. Y recuerdo ese momento con claridad, la mirada de sorpresa en los ojos de Terrance, la metralla que había perforado el reverso de su vestimenta. Y con mis oídos zumbando, recuerdo haberme agachado frente a él gritándole que no podía abandonarme. Que él era lo único que tenía. No te preocupes, amigo, había dicho Terrance mientras la vida se le escapaba y la sangre se acumulaba a su alrededor. Nunca te abandonaré. Y te lo prometo, todo mejorará. Luego se desvaneció. Y poco después de eso, mi período de servicio había acabado y regresé a casa. Pero nunca fui la misma persona de nuevo. Supongo que fui capaz de reprimir el evento de su muerte al igual que había logrado reprimir otros traumas. Pero mi salud sufrió. En primer lugar, ya no podía disfrutar de las películas. Tan pronto como las luces comenzaban a destellar en la pantalla, me encontraba ovellado con mi boca espumando, y mis recuerdos de los últimos momentos se habían ido. Una vez, durante un cortocircuito, las luces de mi casa habían parpadeado. También perdí el conocimiento en ese momento, habiendo sido inutilizado por mi condición. Los medicamentos no funcionaron. Y a medida que el tiempo pasó, mis convulsiones solo ocurrían con más frecuencia e intensidad. Llegó al punto en el que tuve que llamar a otro de mis amigos del ejército, Jeff, y ver si él podía vivir conmigo mientras me recuperaba. Jeff accedió y se mudó. Y en la primera noche tuve una convulsión después de que la bombilla en la lámpara a mi lado comenzara a fallar. Pero Jeff cuidó de mí. Luego, la noche siguiente, la televisión comenzó a zumbar y pantallear, perdiéndose la conexión con la señal del satélite. Jeff se encargó de mí de nuevo, pero cuando recuperé el conocimiento, había un ceño fruncido en su rostro. Y una parte de mí sabía que quería decirme algo. La tercera vez, fueron las luces de un auto destellando desde el carril opuesto, y Jeff se detuvo a un lado de la carretera mientras yo me recuperaba. Mira, dijo, con su mano en mi hombro, no sé quién te está haciendo esto, o cómo, pero alguien te está jodiendo. ¿Por qué lo dices? Jadeé, tensándome, conociendo la respuesta antes de que hablara. Porque cada vez que las luces parpadean, es código Morse. Y supe en ese momento que no tenía epilepsia. En su lugar, estaba bloqueando algo. Terrance. Y su mensaje para mí era que, después de la muerte, nada mejora. Sobrevive, iba a saltar. Había considerado las opciones. No iba a salir y comprar un arma, y había desarrollado suficiente tolerancia como para no estar seguro acerca de qué pastillas iban a funcionar. Además, siempre había tenido una aversión particular hacia colgarme, y era demasiado cobarde como para cortarme las venas. Así que iba a saltar. Me había conformado con la idea sencilla de que si solo una persona me sonreía en el camino, me iba a dar la vuelta e iba a tratar de conseguir ayuda. En todo caso, supongo que era la última partecita dentro de mí que mantenía un indicio de esperanza en cuanto al futuro. Naturalmente, no recibí ninguna sonrisa en todo mi camino hacia el puente. Así que iba a saltar. Pero cuando eché un vistazo hacia las aguas de abajo, vi un rostro. No era un pez, y no era del todo humano tampoco. Pero era un rostro al fin y al cabo. Un rostro que me observó con una sonrisa inusual. Una sonrisa que, lejos de la gentileza que había imaginado que iba a ver en alguno de los transeúntes, retenía un tipo de desdén gozoso. Verás, iba a saltar. Pero algo acerca de esa sonrisa acabó salvándome la vida. Porque parecía sugerir.
Anda, no puedo esperar para conocerte. Mi nuevo cachorrito. Fui a un refugio de animales hace un par de semanas y adopté a un hermoso Golden Retriever joven. Era el perro más inteligente que había conocido. En cuestión de unas cuantas semanas, respondía asentado, quieto y date la vuelta. Incluso le enseñé ese truco viejo, cuando haces un gesto de pistola con tu mano y dices ¡bam!, y él se echa sobre su espalda y se hace el muerto. El problema es que los perros son mucho más receptivos a las señales de mano que a las indicaciones de voz, así que ahora se echa sobre su espalda tan pronto como hago una pistola de mano, y me observa emocionadamente en búsqueda de su recompensa. Estaba sentado en mi sofá viendo una película a oscuras, y mi cachorro estaba en el piso de madera frente a mí, masticando uno de sus juguetes nuevos. Me observó, se detuvo y luego se echó sobre su espalda. Sacó su lengua y anticipó su premio. Me di cuenta de que estaba viendo por encima de mi cabeza, más allá del sofá. El piso detrás de mí rechinó. Solía hablar con el mobiliario. Crecí en un área en la que las propiedades eran tan grandes, y las familias eran tan adineradas, que construían mansiones y paredes recluyéndose en sus propios paraísos privados, nunca interactuando con sus vecinos, con la excepción de alguna coincidencia extraña. Fui educado en casa hasta la edad de los 7 años, momento en el cual esta historia termina. Pero primero, comenzó a mis 4 años, cuando puedo recordar por primera vez cómo fue mi infancia. Cuando era un infante, pensé que permanecer aislados en nuestra propiedad familiar era lo que todos los niños pequeños hacían. Siempre que uno de mis padres iba a salir, les pedía que me dejaran ir con ellos, pero negaban con la cabeza explicándome que solo los adultos salían de las casas, y que solo lo hacían durante emergencias muy urgentes. Además de eso, nunca tuve el deseo de juguetes o de realizar actividades, y desarrollé lo que mis padres describieron como una imaginación alocada. Comencé a crear vínculos con nuestro mobiliario doméstico, pasando los días conversando con ellos y apodando a todos y cada uno de ellos. Mis padres parecieron alentar mi imaginación más y más, incrementando la cantidad de mobiliario en la casa drásticamente. Mi padre siempre se consideró competente para las labores de mantenimiento, y me explicaba con frecuencia su amor para construir cosas y cómo había creado a mano algunas piezas. Así que 3 años resultaron en relaciones emocionales profundas que mantuve con el mobiliario en mi casa. Arnold era el sillón en la sala de estar que parecía moverse de arriba para abajo cuando me reclinaba en él para leer mis libros. Sofía era mi cama, que se mecía muy ligeramente de atrás hacia adelante mientras me quedaba dormido. Theodore, una silla un tanto pequeña, era particularmente receptiva hacia mí, haciendo ruidos de zumbido y vibraciones extrañas incluso de forma espontánea. Pero, por encima de todo, amaba a Gladys, el sofá más grande y suave en la casa. Todo el mobiliario se sentía tan cómodo, tan cálido y tan animado para mí. Es extraño cuán rápido pueden cambiar las cosas. Era un lunes, mi 7º cumpleaños, y mis padres estaban en el cobertizo construyendo una nueva pieza de mobiliario a manera de regalo. Una mujer se había perdido mientras conducía por la ciudad, y, a pesar de que nuestras puertas estaban cerradas, se las había ingeniado para lograr entrar. Tocó nuestra puerta y yo me sobresalté, pues nunca antes había escuchado a nadie acercándose a la casa. Cuando abrí la puerta, su expresión se tornó en una de terror. Luego me recogió y comenzó a correr. El día de mañana cumplo 27 años y he estado regurgitando el pensamiento de si debería estar sentado en la galería mientras mis padres son ejecutados. Los titulares han sido popularizados como peor que Karl Brandt, habiendo reconfigurado a 167 personas hasta mi 7º cumpleaños. Nunca fueron etiquetados como asesinos, porque no murió nadie en ningún momento, pero fue mucho peor que eso. 167 personas para constituir 71 piezas de mobiliario.
Eso es 664 miembros reensamblados en formas que ninguna mente debería evocar. A veces, las personas creen que soy budista, porque mi apartamento no alberga ningún mueble o decoración. Mis padres eran cirujanos y yo solía hablar con el mobiliario de la casa. Estoy en el infierno. No existe otra manera para describirlo. Estoy en el infierno. No sé por qué. Es decir, no puedo pensar en ninguna razón por la que merecería estar aquí, pero estoy aquí. No existe ninguna otra parte que este lugar pueda ser. El infierno, o al menos la parte del infierno en la que me encuentro, no se ve como lo hubieras imaginado. No es ninguna caverna subterránea llena de fuego y demonios rojos torturándote. En vez de eso, este lugar es un páramo que no alberga nada aparte de mí. Ahora, sé lo que estás pensando. No es tan malo. Podría ser peor. Pero confía en mí, se pone peor. A pesar de que estoy en el infierno, aún así siento hambre. Este debe ser parte de mi castigo. Siempre tengo hambre, y no hay nada en este páramo que pueda comer. Nada a excepción de un único animal. Y se burla de mí, como si supiera que me encuentro famélico. Naturalmente, trato de cazarlo para poder comer, y es aquí cuando el asunto empeora. Al ser el infierno, este animal no puede ser capturado. Cada vez que lo intento, cada vez que me acerco a atraparlo o matarlo, simplemente se escabulle y se aleja de mí. Así que ese es mi destino, hambre eterna con la única fuente de alivio siendo inalcanzable, y lastimándome en el proceso. A veces, trato de ser creativo, esperando que, contra viento y marea, atrape a mi presa. Un poder supremo e invisible suele proveerme herramientas nuevas, quizá no como un acto de piedad, sino para poder reírse de mi sufrimiento. Para asegurarse de que el destello tenue de esperanza que permanece en mí nunca desaparezca. Después de todo, si llegase a perder toda la esperanza de éxito, entonces ya no seguiría sufriendo, ¿no? A veces, solo para fastidiar a mis torturadores, me rehúso a cooperar con este juego. Pero el hambre nunca cesa, y siempre es cuestión de tiempo antes de que me rinda y retome la cacería. Y si el hambre no me sobrecoge, el aburrimiento lo hace. Esa es la belleza de este infierno, puedo detener la tortura autoinfligida en cualquier momento que quiera, pero cuando lo haga no existirá absolutamente nada más que pueda hacer. Futilidad o aburrimiento. Esto es, en efecto, el infierno. Solo puedo desear que si alguna vez atrapo a ese animal, el sabor de correcaminos valga la pena. Cada noche, le miento a mi hija. Cada noche, le miento a mi hija. Estaba destinado a suceder en algún punto, supongo, pero esto es mucho más doloroso de lo que me pude haber imaginado. Pensé que ella lo comprendería, pero eso fue un poco torpe de mi parte. Las idas y vueltas nocturnas. Los numerosos proyectos de jardinería en el patio trasero, con perennes aromáticos cubriendo montículos frescos de tierra. Las herramientas ensangrentadas en el cobertizo. Nada puede permanecer oculto por siempre. Recuerdo conversaciones forzadas entre padre e hija, que más bien se sintieron como interrogatorios empapados en miedo y evasiones. ¿Por qué simplemente no me deja en paz? Cada noche, le miento a mi hija. Esta noche no es la excepción. Entra al sótano, y le miento de nuevo. Cariño, yo no sé nada. Te prometo que ni siquiera creo que puedas herir a una mosca. Solo déjame salir de aquí, por favor. Piedritas. Pensábamos que había una granizada tremenda, cuando nos despertamos a la mitad de la noche por el repiqueteo de truenos y el sonido de nuestra cabaña siendo bombardeada con algo. Continuó por alrededor de un minuto, y luego se detuvo. No había nada de lluvia, lo cual era extraño. Volvimos a dormir, distantemente conscientes del olor de algo que se estaba quemando. Supuse que probablemente era de un relámpago que había caído en alguna parte. Por la mañana, nos dimos cuenta de cuán equivocados estábamos.
Gil fue la primera en levantarse, pero sus gritos se aseguraron de que yo estuviera pisándole los talones. Nuestra propiedad era un desastre. Quemaduras del tamaño de pelotas de béisbol cubrían nuestro patio hasta donde alcanzaba la vista, y cuando salimos afuera para evaluar el daño en nuestra cabaña, me sentí consternado al encontrar quemaduras similares, aunque más pequeñas, por todas partes en el techo. Debieron haber sido meteoritos, aseguró Gil. Te apuesto que ese trueno que escuchamos fue un meteorito grande fraccionándose. No tenía el conocimiento suficiente como para contradecirla, pero pensé que fue bastante extraño. Ella estuvo de acuerdo. Pasamos el resto del día haciendo nuestro mejor esfuerzo para rastrillar los pedazos de roca del tamaño de canicas, las cuales transportamos y amontonamos en el reverso de la propiedad, por la pila de abono. Gil pensó que podrían tener algo de valor para alguien, así que íbamos a llevar a casa un tarro lleno al final del verano. Conforme hablábamos, pude notar que ella se encontraba incómoda. El trabajo que habíamos estado haciendo había agravado la piel agrietada alrededor de su boca y debajo de sus brazos. Algo acerca de esa temporada del año siempre se lo provocaba, y sin importar cuánto intentara mantener humectadas las áreas, siempre se agrietaban dolorosamente. Le dije que yo iba a acabar en lo que quedaba de la noche si ella quería regresar adentro. Lo hizo. Delineé un plan para sacar los pedazos de hierba arruinada y volverla a sembrar, pero me frustré rápidamente. Iba a ser un proyecto mayor que me iba a tomar días, si no es que semanas. Aún había áreas completas de patio de las que no habíamos levantado los meteoritos, pero iban a destrozar la podadora de césped si trataba de pasarla por encima para hacer que el área estuviera presentable por el momento. ¡Qué dolor de cabeza! El día siguiente, para empeorar las cosas, notamos que el agua del pozo había adquirido un sabor. Era salado y soso, casi cobrizo. Completamente desagradable. Podíamos beber agua embotellada por el resto de las vacaciones, lo cual estaba haciendo la mayor parte del tiempo de todas formas, pero aún así nos estuvimos duchando y lavando los dientes con la cosa que salía del pozo. Y, por un tiempo, lo seguimos haciendo. Por el lado bueno, mis encías habían dejado de sangrar cuando me limpiaba con hilo dental. Debió de haber sido por todos los minerales adicionales del agua del pozo que se filtraron de las reservas municipales. Después de otro día largo de trabajo de campo, estaba preparando la cena cuando escuché a Gil chillando en el baño. Ella había entrado para tomar una ducha unos minutos antes. Cuando me apresuré para ver qué era lo que sucedía, Gil se encontraba tosiendo, maldiciendo y esforzándose por limpiar esa misma cosa que estaba obstruyendo el drenaje y haciendo un charco como de miel al fondo de la tina. Si no se hubiera retirado en el segundo que sintió que golpeó su cara, hubiera quedado cubierta de pies a cabeza. Le ayudé a limpiar con una toalla tanto de esa cosa como pude, y un minuto o dos más tarde, la cabeza de la ducha había comenzado a escupir agua de nuevo. Tomó un poco de convencimiento, pero al final inclinó su cabeza debajo del flujo de agua para que pudiera quitarse de su cabello el residuo de fuera lo que fuera eso que se le había impregnado. Una vez que Gil estaba tan limpia como iba a estar, llamé al sujeto a cargo del mantenimiento del pozo en nuestro condado. El único sujeto a cargo del mantenimiento de pozos en todo el condado. Nos atendió de inmediato, pero nos dio la respuesta que sabía que nos iba a dar. Le tomaría al menos 3 semanas antes de que pudiera llegar a la casa y echar un vistazo. Le pedí que hiciera algo de tiempo para que llegara más temprano, y le ofrecí demasiado dinero, pero lo más que pudo hacer fue mover la cita 2 días antes. Me dijo que había visto floración de algas en algunos de los pozos locales. La única sugerencia que tenía era que dejáramos correr el agua hasta que se viera normal, lo cual era lo que habíamos estado haciendo durante nuestras duchas subsecuentes. Odiaba tener que esperar, pero era bueno saber que él había visto algo similar antes. Durante la cena, Gil trató de que llegáramos a un arreglo acerca de qué es lo que íbamos a hacer. Yo quería irme a casa.
No había razón para que necesitáramos soportar el agua extraña y el trabajo de campo cuando podíamos ir a casa, estar cómodos y contratar a personas que se encargaran de ello. Gil se quería quedar. Había estado anticipando el viaje por meses, y la piel agrietada en su boca se estaba sintiendo mucho mejor. La cabaña le había pertenecido a sus padres, y ella había pasado muchos veranos ahí. Sin importar cuán desagradables fueran nuestras circunstancias, aún así eran menos estresantes que todo el trabajo que le estaba esperando para el regreso que calendarizamos dentro de 2 meses. Cedí. Ayer por la mañana, me desperté ante una sorpresa notablemente agradable. En las partes del patio de las que no habíamos quitado los meteoritos, las quemaduras habían desaparecido. Cuando salí afuera para revisar, noté que estaban cubiertas por la misma cosa viscosa que ocasionalmente salía de nuestras tuberías. Debajo de esa secreción había hierba verde y saludable. Cuando vi más de cerca, noté que varias hormigas, casi demasiado pequeñas como para ser vistas, estaban arrastrándose de arriba hacia abajo por la hierba y cargando trozos secos de esa sustancia hacia sus hogares. Regresé adentro y le conté a Gil. Ella actuó feliz de escucharlo, pero pude notar que se encontraba profundamente incómoda. La piel agrietada alrededor de su boca y nariz había empeorado de nuevo. Le ofrecí llevarla a la clínica del pueblo, pero me dijo que no quería sentarse en el auto por 4 horas solo para que un doctor le diera la misma crema que había estado usando durante la última semana. En tanto hablaba, la esquina izquierda de su boca se partió y derramó un flujo de sangre delgado por su mentón. Suspirando, exasperada, agarró una toalla de papel y se volteó hacia el lavabo para mojarla. Puso el papel humedecido contra su herida. Cuando se sentó, vi que el grifo estaba derramando esa baba pegajosa que había causado su problema en primer lugar. Pero era demasiado tarde. Ya la había presionado en la grieta de su piel. Antes de que pudiera mencionarlo, los ojos de Gil se iluminaron. Alejó el pedazo de papel toalla. Un hilo de fluido meloso aún estaba conectado de la toalla a su rostro. El corte había desaparecido. No lo hagas, le dije. Gil no me escuchó. Regresó al lavado y abrió el grifo. La sustancia pegajosa y clara fluyó. Llenó sus manos y se llevó los contenidos a su rostro. Se lo frotó por un momento y luego se dio la vuelta hacia mí. Bajo el brillo alrededor de su boca y nariz, había piel nueva y saludable. ¡Qué genial!, exclamó y se limpió los residuos. Yo no sabía qué pensar, mucho menos qué decir. Supuse que algún doctor homeopático con un título en estudios de algas lo encontraría completamente normal. Nos fuimos a la cama y dormimos. Por la mañana, la nariz y el rostro de Gil, pese a que se encontraban mucho mejor que en sus peores momentos, aún no estaban igual de perfectos que después de cuando aplicó la sustancia. Le dije que iba a salir al patio y trabajar un poco. Pero antes de que pudiera levantarme de la cama, me besó. Ahora bien, tenemos casi 60 años. No me malinterpreten, somos afectivos el uno con el otro, pero la mayor parte del tiempo solo nos abrazamos en el sofá y comemos una pizza. Es más fácil de esa manera. También requiere menos pastillas azules. Pero no por eso estoy diciendo que no tenemos una vida sexual, porque sí la tenemos, pero es una cosa de cada tantas semanas. El beso eufórico de Gil se sintió menos como el de la mujer con quien había estado casado por 35 años, y más como el del adolescente que solía ser cuando comenzamos nuestra relación. Pero no me molesté en preocuparme por esa diferencia particular. Seguí su ejemplo e hicimos lo que aparentemente necesitaba ser hecho. Después de eso, mientras me vestía, le dije a Gil que iba a comenzar a transportar los meteoritos que habíamos dejado el otro día. Ella no me prestó atención. Regresó a la cama. Me reí y le recordé que, incluso cuando éramos jóvenes, yo aún tenía el período refractario de un ciclo climático. Ella asintió y me dijo que tuviera cuidado afuera, y luego hizo un gesto evidente de deslizar sus manos por debajo de las sábanas. Se veía increíble.
Para mi asombro, sentí una estimulación renovada por debajo de mi cinturón. Aunque antes de que pudiera saltar de nuevo a la cama, negué con la cabeza. Realmente necesitaba empezar con ese trabajo de campo. Comenzaba a nublarse y no quería tener que posponerlo por la lluvia. Le dije a Gil que se divirtiera y me fui afuera. En el área que no había tocado del patio, la grama estaba a la altura de mi tobillo. Todas las quemaduras habían desaparecido. Aún había bultos de baba en la hierba. Las hormigas que se habían enloquecido por la sustancia no se encontraban por ningún lado. Rastrillé y rastrillé y rastrillé. Las piedrillas se amontonaron y las puse en la carreta para llevarlas a la pila principal cerca del abono. Había estado trabajando por 2 horas sin parar, así que, durante un descanso, mientras bebía de mi botella de agua, me agaché para ver más de cerca los lugares que las hormigas habían invadido el otro día. Había algo ahí que no noté mientras estaba rastrillando. Algo que definitivamente no estaba ahí cuando lo revisé el día anterior. Había una infinidad de puntos blancos recubriendo la misma hierba que estuvo repleta de hormigas hace menos de 24 horas. Agarré unas cuantas hojas de hierba de la tierra y las sostuve enfrente de mi rostro, esperando que pudiera verlas mejor. Los puntos eran ligeramente ovalados en su forma. Algo hizo clic. Huevos. Las hormigas debieron de haber tenido un banquete tan gigantesco con esa sustancia babosa, que las había impulsado a reproducirse alocadamente. O algo por el estilo. No tengo idea de cómo se crean las hormigas. Escuché gotas impactando los árboles en el otro lado de la propiedad, y, 10 segundos después, me habían alcanzado. Una descarga distante de electricidad penetró el cielo, y un trueno rugió segundos después. Suspirando, coloqué el rastrillo y la pala en la carretilla y la empujé hasta el cobertizo. Más relámpagos y truenos. Supuse que ya no podría hacer nada hasta que la tormenta pasara. Me dirigí adentro de la cabaña, golpeé mis botas contra el marco de la puerta para sacarme el lodo, y entré. Charlie, llamó Gil. Escuché el flujo de agua en el baño. Desde la cocina en donde estaba parado, sacando cucharadas de la ensalada de frutas de la noche anterior en un tazón, contesté. ¿Qué sucede? Ven a tomar un baño conmigo. Reí para mí mismo. La bañera apenas tenía el espacio suficiente para la complexión delgada de Gil, no digamos para nosotros dos. Llevé el tazón de ensalada de frutas conmigo por el pasillo y hacia la habitación. Antes de que girara en la esquina del baño, el agua dejó de correr y Gil gritó de nuevo. Charlie, ¿vas a venir? Su voz sonaba un poco diferente. Más nítida, de alguna forma. Entré al baño iluminado por candelas. Gil estaba en la bañera, reclinándose contra la forma curvada. Estaba descansando su cabeza en una toalla doblada. Me dio un vistazo y sonrió. Sus manos merodeaban su cuerpo de arriba hacia abajo. Incluso bajo la luz tenue, se veía increíble. No sabía si era el prospecto de repetir nuestra diversión de esa mañana, o solo el panorama de verla tocándose a sí misma, pero era impresionantemente agradable. Coloqué mi tazón en el lavado y comencé a desvestirme. Un relámpago cercano, inmediatamente seguido por una explosión de trueno, me hizo saltar. A medida que mi sorpresa se disipaba y continuaba quitándome mi ropa, me di cuenta de que había visto algo diferente con la iluminación agresiva del relámpago. En el otro lado del baño, Gil continuaba tentándome. Ven aquí y tócame, murmuró. De nuevo, noté algo inusual en la cualidad de su voz. Otro chasquido de trueno iluminó la casa, y esta vez, la explosión de luz asociada me mostró exactamente lo que había tenido problemas para identificar durante el primer relámpago. Con un jadeo, encendí la luz. Bajo la luz fluorescente, todo fue revelado. La bañera en la cual Gil se había sumergido estaba llena a tope con esa viscosidad clara. Mientras la observaba, ella se deslizó por debajo de la superficie, cubriendo su rostro y cabeza, y volvió hacia arriba. Cuando atravesó la superficie, habló. Por favor, Charlie, ni siquiera puedo decirte lo bien que se siente esto.
De nuevo, esa cualidad diferente en su voz. Pero ahora, bajo la luz, vi otro cambio. Su cabello. El cabello de Gil había sido gris desde que tenía 50 años. Ahora era café claro. Gil se manipulaba con su mano derecha y extendió su mano izquierda en mi dirección. Fluido claro supuraba desde su mano y brazo y goteaba en el suelo como miel pesada. Ven a sentir esto conmigo, Charlie. No me moví, una parte de mí quería sacarla de la bañera, pero otra parte, a medida que la lluvia repiqueteaba contra el tejado y la luminiscencia de los relámpagos se colaba por el cristal de la ventana, se sentía demasiado atemorizada como para tocarla. Me acerqué, pero me mantuve lejos de su alcance. Estando parado al pie de la bañera, observé a mi esposa conforme meneaba sus caderas contra sus manos y llamaba mi nombre una y otra vez. Ondas dentro de la bañera causaban que la sustancia se derramara por los bordes. Gil, por favor, salte. Por favor. Mi voz temblaba y apenas era audible por debajo de la tormenta. Se acercó a mí con ambas manos y sonrió, y luego habló. ¿No quieres ser joven de nuevo conmigo? ¿Comenzar desde cero? ¿No recuerdas lo bien que se sentía? Gil se deslizó hacia abajo, y pensé que se iba a sumergir en la viscosidad de nuevo, pero se detuvo a la altura de su boca. La abrió y dejó que la sustancia se acumulara adentro. Cerró sus labios y vi a su garganta trabajando mientras se tragaba la bocanada. Se siente tan bien. Tan perfecto. Quiero compartir esto contigo, cariño. Mi mente dio vueltas. Pensé acerca de cada molestia y dolor que había acumulado a lo largo de mis 56 años. Cada marca de viruela, hemorroides y área escamosa que había adquirido durante esas décadas largas empezó a palpitar, como si quisiese ser notada. Ante mí había una manera para ponerle un alto. Recuerdo cómo éramos Gil y yo en nuestra adolescencia. Llenos de vida y energía y líbido. Cosas que, con el curso de los años, simplemente se habían empezado a evaporar. Miré fijamente a mi esposa, quien lucía exactamente como era cuando tenía 25 años. A pesar de mi miedo, una punzada de deseo se disparó a través de mí. Deseo y excitación. Deseaba a Gil. Deseaba estar a su lado en cada forma imaginable. Podíamos envejecer juntos de nuevo, o nunca envejecer en lo absoluto. Nuestra felicidad podría durar por siempre si así lo queríamos. Lo único que tenía que hacer era unirme a ella en la bañera. Di un paso hacia el frente y seguí quitándome la ropa. Gil ronroneaba y se embarraba aún más en la sustancia. Unas porciones se las tragaba, otras las dejaba caer por las esquinas de su boca. Jugaba consigo misma ausentemente mientras me observaba, deleitaba, al parecer, porque iba a unirme a ella en esta nueva juventud imposible. Mientras me inclinaba para quitarme los calcetines, noté algo que hizo que me detuviera. Los senos de Gil habían comenzado a encogerse. Ante mis ojos, sus caderas adelgazaron y su vello púbico desapareció. Sus pies ya no alcanzaban el extremo de la bañera, y más bien apenas la estaban tocando. Ven a bañarte conmigo, cariño. Su voz era aguda e infantil. Me eché hacia atrás. Fuera lo que le estaba sucediendo, iba a un ritmo acelerado. Gil parecía que tenía 4 o 5 años. Es increíble, musitó. Me invitó de nuevo con una de sus manos en un contexto nuevo, joven e inapropiado que me hizo darme la vuelta, asqueado. Charlie, llegó la voz diminuta detrás de mí. No me di la vuelta. Cariño. Las últimas palabras fueron prácticamente balbuceos, pero aún acarreaban un elemento inquisitivo, y también, sin importar cuánto traté de convencerme de lo contrario, de abatimiento. No volvió a hablar. Un momento después, me giré. Flotando en la bañera, se encontraba una silueta prenatal del tamaño de un mango. Las lágrimas llenaron mis ojos a medida que se encogía al tamaño de una cereza, luego de un guisante, y finalmente al de un grano de arroz. Cuando parpadeé, se había ido. Una franja de fluido blanco se quedó colgando inmóvil en la viscosidad. Lo siento tanto, mi amor, le susurré.
Un trueno distante se abrió paso por el bosque. Lo que mi esposa dio a luz me acechará hasta el día de mi muerte. En el 8º mes de su embarazo, mi esposa sufrió de una complicación severa que requirió cirugía de emergencia. Cuando se despertó y le dije que la cirugía había sido exitosa, su reacción me asustó más de lo que cualquier otra cosa me había asustado en mi vida. No dijo nada, solo acercó sus manos lentamente a su vientre. Sus ojos se ampliaron por un momento, y luego comenzó a reír. Era una carcajada profunda y sosa, el tipo de risa que proviene de alguien que ha llorado por tanto tiempo, que ya no puede hacerlo más, así que solo se ríen a pesar y en burla de su dolor. Tuve que reprimir un escalofrío cuando le pregunté qué era lo que sucedía, pero ella me ignoró. En lugar de contestarme, solo empezó a gritar. Todo su cuerpo temblaba a medida que se revolvía y se lamentaba, arrancándose mechones de cabello y lanzándolos al suelo. Le continué preguntando qué era lo que sucedía, pero no me quería responder. Súbitamente, se detuvo. Comenzó a reírse de nuevo y levantó una mano a lo alto. Hizo una pausa por un momento, con nuestras miradas entrelazadas, y descargó su mano hasta abajo con toda su fuerza, enterrando sus uñas largas en su estómago. Pude agarrar sus muñecas y logré empujarlas a la fuerza a sus costados. Tuve que usar las ataduras a un lado de la cama, y una vez que lo hice, su cuerpo entero se entumeció de pronto, como si se encontrara demasiado débil para moverse. Me senté a un lado de su cama. Podía escuchar el temblor en mi voz mientras intentaba calmarla desesperadamente. Todo está bien, cariño. Solo fue una pequeña complicación. Pronto tendremos un hermoso bebé varón. Nuestro hijo. Entonces todo habrá valido la pena. Ella giró su cabeza hacia mí lentamente. Sus ojos se veían muertos, desprovistos de humanidad. Comenzó a susurrar, con su cabeza recostada sin energías en uno de sus hombros. Me incliné hacia ella para escuchar lo que estaba diciendo. Solo era una palabra, que repetía una y otra vez. Sácamelo. Se rehusó a hablarme en lo absoluto durante la próxima semana. A veces yacía ahí totalmente flácida e inmóvil, y otras veces gritaba y jalaba sus ataduras. Yo trataba de calmarla, diciéndole que esto era algo bueno, trayéndole ropa de bebé y sus comidas favoritas. Pero nada de lo que hacía surtía efecto. Al final, después de una semana, empezó a tener contracciones. Tan pronto como el bebé salió, fue claro que algo había salido horriblemente mal. La peste era insoportable. Un olor enfermizo y nauseabundamente dulce. Pero eso no era nada en comparación con el bebé mismo, si es que se le podía llamar así. Su cabeza era excesivamente grande, sus ojos estaban hundidos e inyectados en sangre, y su piel era negra y harapienta, desprendiéndose ante mi toque. Estuvo cerca, pero mi esposa sobrevivió el parto, a pesar de que mi hijo no. Al menos parece que ella se encuentra mejor ahora que el embarazo ha terminado. En mi caso, me siento peor. Continúo reviviendo todas las cosas horribles que han pasado. Me rompió el corazón cuando dio a luz a nuestro tercer bebé natimuerto. Fue aún peor cuando tuve que obligarla a que se tomara esas pastillas que me permitirían efectuar la cirugía para reintroducirlo en su vientre. Lo que ambos necesitamos ahora es tener algo que podamos desear con ansias. Creo que iré a decirle que estoy listo para intentarlo otra vez. Quizá eso la animará. Mi papá fue un oficial de seguridad en Chernóbil durante el colapso. No te daré un trasfondo extenso, porque no importa. Básicamente, mi papá obtuvo el trabajo en la planta nuclear de Chernóbil a través de un antiguo compañero de clases que trabajaba en algún tipo de puesto de nivel medio en el Partido Comunista. Mi papá no traía mucha suerte en ese entonces, Egor lo vio de casualidad en una taberna local. Empezaron a hablar, Egor usó su influencia para conseguirle el puesto. No importaba que no estuviera cualificado. La mitad de estos sujetos no lo están, le había dicho.
De cualquier forma, mi papá comenzó a trabajar ahí en 1984 e hizo un muy buen trabajo. Cumplió con lo que se le pidió. La mayoría era simplemente revisar los sensores y asegurarse de que las tuberías estuvieran selladas y todo eso. A finales de 1985 y a principios de 1986, había comenzado a notar que más representantes del Partido Comunista estaban llegando y saliendo de la planta. Usualmente, las visitas estaban limitadas a oficiales de cumplimiento y supervisores de materiales peligrosos cuando algún material radioactivo era movido de adentro hacia afuera. Pero estos no eran especialistas de la planta. Se veía como que eran miembros del Politburó. Me dijo que reconoció a unos cuantos por los discursos televisados, pero que no recordaba nombres. Solo sabía que eran de rangos altos. En la noche del colapso, papá estaba haciendo sus revisiones usuales de válvulas y sensores, cuando los miembros del Politburó, acompañados por soldados con fusiles Kalashnikovs, se desplegaron por el pasillo y hacia el área del reactor. Los soldados estaban vistiendo con trajes para radiación, mientras que los miembros del partido no. Mi padre los siguió por varias decenas de metros y subió a una plataforma elevada desde donde los podía ver a todos. Se amontonaron por las piscinas de enfriamiento. Mi papá hizo un esfuerzo para actuar como si estuviera observando las lecturas de presión frente a él, notando vagamente que se estaban elevando. Fue alrededor de este punto cuando las luces se cortaron. Aparentemente, esto no era inusual para la planta. Los sistemas eléctricos no recibían el mantenimiento necesario y a todos los electricistas en el personal se les había encargado trabajo más crítico. Incluso con las luces fuera de servicio, la radiación de Cherenkov lanzó su resplandor azul característico encima del grupo, iluminando a los políticos y a los soldados. El agua en la piscina comenzó a moverse. Ahora, mi papá no era un ingeniero nuclear. Aún así, sabía que fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en la piscina era anormal. Había estado en el área muchas veces, y en ningún momento el agua se había movido de la misma forma en la que lo hizo entonces. Se derramaba con turbiedad y parecía que estaba alcanzando su punto de ebullición efervescente. Echó un vistazo hacia los medidores frente a él y vio que la temperatura y la presión en el sistema de circuito eran drásticamente más altas de lo que deberían ser. Cuando había comenzado a correr por la plataforma hacia la estación de alarma más cercana, vio algo que lo hizo detenerse. Lo que me dijo no tuvo mucho sentido al comienzo. Tienes que imaginarte que alguien corriendo a toda marcha para jalar una alarma de emergencia en una planta nuclear no se va a detener por cualquier cosa. Pero él se detuvo. Y observó. Algo había flotado hasta la cima del agua hirviente. Flotaba, cabeza abajo, en la piscina. Los miembros del partido no reaccionaron, pero los soldados alzaron sus rifles ante la cosa, hasta que uno de los políticos les ladró una orden para que desistieran. Un minuto o dos más tarde, la cosa se arrastró afuera de la piscina y echó su peso encima de piernas gruesas para pararse frente a la multitud que se había aglomerado. Lo que mi papá dijo que recordaba más vívidamente acerca de la cosa, era su cabeza. Estaba torcida perpendicularmente hacia uno de sus hombros, y no tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Lo único que había era un agujero amplio. Ni siquiera era una boca, sino un agujero. Y dentro de él, el mismo resplandor azul de la piscina destellaba sobre los rostros de las personas que lo rodeaban. Alguien más en la planta debió de haber notado las anormalidades en la temperatura y la presión y había jalado la alarma, porque las sirenas comenzaron a dispararse y los generadores de diésel habían sido gatillados para forzar la máxima potencia del sistema de enfriamiento. Pero nada de eso le importó a mi papá. Dijo que la cosa se acercó a los soldados, uno por uno, y, sin que ellos opusieran ningún tipo de resistencia, presionaba el agujero en su rostro contra la parte superior de sus cabezas, y se empezaron a disolver. Primero se derritieron sus trajes, luego su piel se comenzó a ampollar y carbonizar.
La cosa gigantesca empujaba sus fauces hasta que casi alcanzaba sus piernas, las cuales se caían al suelo en la forma de una pila de fuego llameante. Luego hizo lo mismo con los poliburos reunidos. Con todos excepto uno. Ella permaneció de pie en medio de los escombros de piernas, caderas y entrepiernas humeantes, y miró fijamente a la atrocidad. Luego, le gritó. Es algo que mi papá dijo que se ha repetido a sí mismo cada día desde entonces. Derrama sal en la tierra. Mientras las palabras abandonaban su boca, el contador Geiger que mi papá era obligado a llevar consigo en todo momento explotó a la vida en el mismo instante en el que la mujer se encendió en llamas. Mi papá pudo haber jurado que ella estaba sonriendo mientras era calcinada. Todo esto fue finalmente suficiente para que mi papá saliera corriendo de ahí. Él sabía que había estado expuesto a la radiación gravemente, pero encontró consuelo en el hecho de que los tics de su contador se ralentizaron rápidamente mientras abandonaba el área de la piscina. Justo antes de que saliera de la habitación, le dio un último vistazo a la cosa. Se había comenzado a derretir. Tan pronto como su cuerpo comenzó a colarse a través de las rejillas de metal, el agua debajo hizo erupción en la forma de una masa de vapor sobrecalentada. El resto del colapso aconteció más o menos de la misma forma en la que fue reportado al final. Mi papá fue capaz de salir antes de la explosión principal. Vivió con la culpa profunda de haber corrido a un lado de sus colegas, quienes aún no sabían que algo realmente catastrófico estaba a punto de suceder. Él creyó que su cáncer de tiroides era el castigo por su indiferencia hacia ellos durante el escape. La fotografía icónica de la pata de elefante radioactiva en el sótano de la planta de poder permaneció, enmarcada, en su vestidor por el resto de su vida. A medida que me contaba esta historia, me confesó que la mantuvo para recordarse a sí mismo las implicaciones de las palabras de aquella política antes de que fuera devorada por las llamas. Esa cosa hará que el área a su alrededor sea inhabitable por 100 años, suspiró. Y se está colando a través del suelo incluso hasta el día de hoy. Si toca aguas subterráneas, explotará como una bomba casera y hará que el desastre del 86 se vea como fuegos artificiales. Rusia, Europa, África del Norte. Todo será irradiado. Murió un par de días después de que compartió su experiencia conmigo. Simplemente no tengo idea de qué hacer con respecto a todo el asunto. Obviamente, es posible que lo haya inventado. Pero no sé por qué lo haría. No tiene nada que ganar ahora que está muerto. Quizá algunos de los otros sobrevivientes o sus hijos puedan corroborar partes de lo que me dijo. Quizá no. De cualquier forma, si es verdad, existen muchos más aspectos relativos al desastre de lo que se nos ha contado. Incluso ahora, mientras el desecho radiactivo se derrite en la Tierra, la historia de mi papá casi lo hace sonar como si el colapso de la planta solo fue un precursor de algo mucho peor. Algo planificado. No quiero que lo que me dijo sea verdad, pero derrama sal en la Tierra me aterra más de lo que puedo soportar.